Buenas tardes, en esta oportunidad voy a desarrollar el entregable del curso de automatismo industrial, que el entregable es sobre la automatización de un portón eléctrico. Entonces lo voy a describir el problema mediante la simulación. Nos dice que si nosotros presionamos el pulsador de marcha, el portón se abre. Quiere decir que el motor va a girar en sentido horario. El portón, cuando está abierto, va a activar un final de carrera, le vamos a llamar número 2, donde el motor se va a poner en pausa por 10 segundos, se va a detener por 10 segundos. 3, 2, 1, 0, y automáticamente el motor ahora va a girar en sentido antihorario, cerrándose así el portón. Cuando el portón se cierra completamente, activa el final de carrera número 1 y apaga el motor. Eso sería todo para desarrollar el entregable, pero también nos dan algunas restricciones que nos dicen. Primero nos dice, el sistema se deberá de detener al activarse el relé térmico de protección. Además tendrá un piloto indicando que el sistema de protección está activado. Segunda restricción nos dice, se tendrá que instalar un pulsador de parada de emergencia para detener el sistema en cualquier momento. Y la tercera restricción nos dice, la apertura o cierre se realizará además desde una segunda estación. Con esto, entonces vamos a ver el circuito de mando y de fuerza. Bien, aquí tengo el circuito de fuerza que consta de un interruptor termomagnético, un contactor que le he llamado KM1. Esta va a ser para el sentido horario, es decir, para que se abra el portón. Tengo un segundo contactor que le he llamado KM2, que es para el sentido antihorario, es decir, para que la puerta se esté cerrando. También cuento con un relé térmico para la protección del motor y un motor trifásico. Bien, para la inversión de giro, solo cambiamos dos fases, como lo hemos aprendido, teoría y práctica. Bien, eso sería todo en cuanto a al circuito de fuerza. Ahora, mediante la simulación, les voy a explicar el circuito de mando. Bien, pongo simular, activamos los interruptores termomagnéticos. Aquí tenemos dispositivos que están conectados en serie, y como podemos ver, están en sus contactos normalmente cerrados. Quiere decir que la corriente está pasando aquí, como lo pueden ver. Primero tenemos el relé térmico, normalmente cerrado. Siguiente tenemos una parada de emergencia. Ya cumplimos con la primera restricción que nos dice que tenemos que tener una parada de emergencia, que está normalmente cerrado. Y en serie también tenemos dos pulsadores normalmente cerrados, que uno pertenece al paro de la estación 1 y el otro pertenece al paro desde la estación número 2. Ambos, como les dije, como mencioné, están normalmente cerrados y en serie. Siguiendo, nos encontramos con el final de carrera número 2 y nos encontramos con su contacto normalmente cerrado, que deja pasar la corriente hasta esta parte. En esta parte nos encontramos con dispositivos o contactos que están normalmente abiertos. Quiere decir que aquí, hasta aquí llega la corriente, como lo podemos ver, ya que estos tres son contactos normalmente abiertos y ya no pasa la corriente. Y nos encontramos primero con un pulsador de marcha que está normalmente abierto, que pertenece a la estación número 1, y el otro pulsador S4 que pertenece a la estación número 2, que también es de marcha. Y también en paralelo está un contacto auxiliar del contactor KM1. Bien, hasta ahí llega la corriente ahora. Por otro lado, en paralelo, están S3, S2. Ambos pertenecen a un mismo pulsador. Aquí tenemos S3, aquí también S3. Aquí tenemos S4, aquí también tenemos S4. Quiere decir que estoy utilizando un pulsador que tiene un contacto normalmente abierto y a su vez también tiene un contacto normalmente cerrado. Igual para el S4, un pulsador normalmente abierto y un pulsador normalmente cerrado. Esto lo hacemos por seguridad, que más adelante le voy a explicar para qué lo he utilizado. Entonces, sigue
acá está en serie, sigue pasando la corriente y nos encontramos con el final de carrera número 1 que está en su contacto normalmente cerrado. ¿Ok? Siguiendo nos encontramos en paralelo, ahora con dos contactos normalmente abiertos. Es aquí donde ya no pasa la corriente. El primer contacto normalmente abierto es de T1, quiere decir que pertenece al temporizador número 1. Y el siguiente contacto normalmente abierto es el contacto auxiliar del contactor KM2. Bien, es hasta aquí donde pasa la corriente. Entonces, para nosotros activar primero al KM1, al contactor KM1, que es de giro horario, es para que abra el portón, debemos presionar el pulsador de marcha, ya sea desde la estación 1 o desde la estación 2. ¿Ok? Presionamos desde cualquier punto. Activamos desde la estación 1. Con un pulso, soltamos y automáticamente la bobina se ha activado. La bobina del contactor KM1 se ha activado y el contacto auxiliar que estaba normalmente abierto se ha cerrado, dejando pasar la corriente, y el motor ahora mismo está funcionando en sentido horario. Quiere decir que el portón ahora se está abriendo. Ok, nos encontramos en esta parte, veámoslo en la simulación. Bien, en este momento hemos presionado el pulsador de marcha desde una estación y el motor está girando en sentido horario, quiere decir que se está abriendo. Estamos ahí en ese momento, ¿ok? Listo. Ahora, una vez que el portón se ha abierto completamente, llega hasta el final de carrera número 2. Y cuando eso sucede, cuando llega al final de carrera número 2, va a empujar al pulsador. Y ahora este que está normalmente cerrado, se va a abrir, desconectando toda esta parte. Ok, todo este circuito que se encuentra en esta parte. Y este que está normalmente abierto, se va a cerrar. Ok, entonces, cuando se cierre esta parte, se va a activar el temporizador número 1. Y va a contar de manera descendente de 10 hasta 0, 10 segundos. Entonces nos quedamos aquí. Llega, activa el final de carrera número 2 y se pone en pausa durante 10 segundos. Ok, listo, hasta ahí estamos. Bien, entonces cuando el portón llega a abrirse completamente, activa al final de carrera número 2. Quiere decir que el contacto que está normalmente abierto se va a cerrar y el que está normalmente cerrado se va a abrir. Entonces simulamos eso. Final de carrera, pasa a normalmente cerrado en el 11-14 y activa el temporizador número 1. Aquí tenemos el contacto normalmente abierto. Cuando llega a 0, este se va a cerrar y así va a dar paso a que se active el contactor KM2. Ahí, como lo podemos ver. Ahora, una vez que estaba en pausa, este contacto normalmente abierto del temporizador 1, cuando llegó a 0, se ha cerrado y ha dejado pasar la corriente para que active a la bobina del contactor KM2, y el auxiliar de KM2 que estaba normalmente abierto se ha cerrado, ok, quedándose ahí para que funcione el motor ahora en sentido antihorario. Como podemos ver aquí, KM2 ahora está en funcionamiento. Ahora veámoslo en la simulación. El temporizador está en 3, 2, 1, 0 y automáticamente el motor está girando en sentido antihorario. Quiere decir que ahora mismo el portón se está cerrando. Bien, entonces, el portón llega a cerrarse completamente y activa el final de carrera hora número 1 y apaga el motor. Bien, ahora se está cerrando. Aquí tenemos el final de carrera 1. Cuando cierra completamente, activa al final de carrera número 1, que está ahora normalmente cerrado, y cuando lo activa va a estar abierto, desactivando así todo el sistema. ¿Ok? Y ahí habrá acabado el proceso de la automatización del portón eléctrico. Bien, pero tenemos otra condición que nos dice: si cuando la puerta se está cerrando alguien acciona un pulsador de marcha,
se abre de nuevo repitiendo el proceso descrito anteriormente. ¿Qué nos quiere decir? Que si ya se está cerrando y está a medio camino, si nosotros pulsáramos marcha, si nosotros pulsáramos cualquiera de estos dos, marcha desde la estación 1 o desde la estación 2, mientras está cerrando, automáticamente al presionar se tiene que abrir donde se encuentre. Si se encuentra en la mitad y presionamos el pulsador desde la estación 2, la puerta se abre. Entonces, simulémoslo eso. Imaginemos que ya se está abriendo el portón. Ok, ya llegó. Ahora está en pausa durante 10 segundos. Ok, esperemos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Ahora el portón se está cerrando. Imaginemos que está en medio camino. Si nosotros pulsáramos desde cualquier estación el pulsador para que se abra, automáticamente debe cambiar. Ahora está en giro antihorario, y si pulsáramos cualquiera de estos dos, S3 o S4, automáticamente el portón donde se encuentre se tiene que abrir. Quiere decir que tiene que cambiar en sentido horario. Pulsamos desde la estación 2 y como podemos ver ha cambiado de giro y ahora se está abriendo. Ahora entra en funcionamiento estos dos pulsadores. Quiere decir que si nosotros a este pulsador que está normalmente abierto lo activamos, este se va a cerrar y este se va a abrir. Quiere decir que si el contactor 2 está activado, al nosotros presionar el pulsador S3, este se abre y va a desconectar al contactor KM2 y va a activar al KM1 automáticamente, y no va a ocurrir ningún cortocircuito ni nada por el estilo. Entonces va a funcionar de manera correcta. Y lo mismo sucede cuando presionamos el pulsador S4. ¿Ok? Se cierra, pero el otro se abre. Se cierra el normalmente abierto y se abre el normalmente cerrado. O sea, para que desactive el proceso de cerrado del portón y no hay ningún conflicto. Bien, ahora ¿qué más nos dice? En la otra restricción nos habla del relé. Si se daña el motor, entonces tiene que activarse una señalización que nos indica que está fallando. Entonces, si hay un sobrecalentamiento del motor, ok, mientras por ejemplo se está abriendo el portón, se activa el relé y como podemos ver nos da una señal de que el motor está en problemas. El relé, ya que el relé se ha activado y nos está dando una señal de color rojo. Quiere decir que debemos reparar cualquier inconveniente que tuviera el motor. Bien, con eso ha sido todo, gracias.